La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos en esta ocasión con el perfil maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Sigamos contemplando esta imagen suprema, este resplandor incomparable que emite históricamente la figura de Jesús y que en cuanto nos cobija, nos toca, nos ilumina, se convierte en el todo de nuestras existencias. Juan capítulo 6, allí continuamos. En Juan 6, 16 al 21, dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Oremos, amados. Bendito Padre Celestial, Dios de todos los poderes y de todas las gracias, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, con el rostro en el espíritu inclinado, con el corazón doblegado, con el alma postrada. Padre, para considerar tu magnificencia y tu verdad, y para ser, Padre, cubiertos con tu manto de amor y de paz, porque necesitamos de tu gran misericordia, de tu dirección, como siempre, Padre, de tu protección y de tu provisión. A ti apelamos, Padre Celestial, porque nada hay en el mundo absolutamente confiable y suficiente. A sabiendas de que dependemos de ti y de que hemos decidido no confiar en ninguna otra fuente de gracia sino en ti, te damos gracias. Y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te alabamos y te exaltamos. Tú eres nuestro Dios, Adonai, el Señor, el Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en Juan capítulo 6, del 16 al 21, el pasaje que acabamos de leer, encontramos a Jesús caminando, literalmente andando, para usar el verbo que está en el versículo 19 de Juan 6, andando sobre el mar, y se acercaba a la barca. Es interesante que los apóstoles, acostumbrados a ver las maravillas de Jesús, le tienen miedo. Les embarga el corazón inquietud. Es un evento que va contra naturaleza, contra la lógica, contra la razón. Hay un temor a contemplar, a observar esta figura que se acerca en medio de la penumbra del alba. Él les dijo: Yo soy, no temáis.
Amados, es cierto. Recuerden que Jesús o las historias de Jesús tienen varias connotaciones. Toda la palabra, de hecho, es histórica. Hay que saberla leer de manera circunstancial, anecdótica, histórica, personal y profética. La palabra tiene una connotación, un perfil histórico, un perfil circunstancial, anecdótico. En ese sentido, Jesús ciertamente en un sitio geográfico específico, Capernaum, literal y físicamente caminó sobre el H2O, el mar, sin hundirse. Ese es el evento anecdótico, circunstancial, real, objetivo, visible, audible, palpable, medible. Si quisiéramos encontrar algo especial en Él, en Jesús, pues simplemente tenemos que decir que Él tiene poder sobre la naturaleza, pero no solamente sobre la naturaleza, sino sobre su propio cuerpo. Es capaz de levantarlo para que no pese, solo por el poder del Espíritu que reposa en Él. Vence la gravedad. Todas sus células, todas las moléculas de su cuerpo estaban controladas por el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo vence la gravedad, vence la presión atmosférica, vence absolutamente todo lo natural, lo terrenal, lo mundano. Repito, lo geográfico. Se trataba en este punto de el creador, el verbo hecho carne. El verbo porque es el creador de las leyes del universo. El creador, el fundador de la naturaleza. Verbo quiere decir la parte central de la palabra, es decir, el corazón, el poder de la palabra creativa, el verbo. Una frase sin verbo nada significa. Toda frase, toda oración, toda expresión humana tiene como centro y corazón el verbo. Voy a caminar. Está el verbo ir y el verbo caminar. Tengo que leer. Hay dos verbos. Leer, escribir, caminar, comer, sentarse, levantarse. Todo es verbo. El verbo, a su vez, en Jesús, es el culmen de todos los conocimientos. Son todas las profesiones que humanamente se han inventado en su más alta y sofisticada expresión, a donde todavía ninguna profesión ha llegado. Es el fin último o la última palabra y verdad de todo conocimiento, humano y divino. Eso es Jesús. Así que Jesús, el verbo, el conocimiento divino, amalgamado sin faltar nada en el cuerpo de Cristo, está allí encarnado en Jesús. Y Él, que conoce todas las leyes y que trazó con ese conocimiento del verbo toda la jurisprudencia celestial de la naturaleza y del espíritu, de la tierra y del cuerpo, pues domina la naturaleza, la mantiene en alto porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo. No viola las leyes de manera artera, atravesada, sino es correspondiente, pertinente, es propio, porque esas leyes las trazó Él. En Él no hay nada extraordinario cuando camina sobre el agua. No viola las leyes son de Él, por Él y para Él. Lo que Él hace es usar esas mismas leyes que Él creó en medio de los elementos que Él creó con la sabiduría del verbo, con el logos, como dicen los griegos, o verbo o conocimiento total de todas las cosas.
Desde el punto de vista circunstancial, encontramos que Jesús aquí, al caminar sobre el agua, demuestra que sí es el Verbo, que está en su mano el poderío divino sobre todo lo humano, que es el manual de la ley que rige toda la naturaleza. Él es más, Él es esa ley. Históricamente, circunstancialmente, geográficamente, anecdóticamente, muestra que Jesús vence, está sobre la naturaleza. La naturaleza y sus leyes están bajo su dominio. Él es el rey, Él es el juez, Él es el legislador absoluto y supremo. Además de eso, todo relato bíblico, no solamente circunstancial, anecdótico, todo relato bíblico, amados, es personal. Tiene un perfil, tiene un ángulo personal o de aplicación personal, individual para el que lee. La palabra de Dios es personal también. Tiene una connotación individual para todos los individuos, valga la redundancia, de todas las épocas. Es la palabra viva de Dios. Así que detrás de esta anécdota hay una revelación para el que individualmente lee. También recordemos que la Biblia es la palabra de Dios cuando la leemos y la creemos. La Sagrada Escritura es sagrada. La Biblia es Sagrada Escritura cuando se lee y se cree. La Biblia no es Sagrada Escritura físicamente, porque eso sería bibliolatría, casi hechicería. Sería como consultar a un libro mágico, como los oráculos de Delfos en Grecia. Entonces le tendríamos que rendir culto al papel y la tinta, a la litografía o editorial que la hizo. No, la Biblia físicamente es papel y tinta, nada más. Pero cuando alguien la lee y la cree internamente, es internamente donde se vuelve palabra de Dios. Esa configuración de tinta acomodada, C, O, L, el diverso abecedario que forma ideas en el cerebro y se decantan y se convierten en fe espiritual en el corazón, manifestado en el espíritu, todo dentro del ser humano lector. Esa palabra nos conecta con Dios. Por ello, hay una revelación personal de todo pasaje, aparte de la verdad histórica en cuanto a este pasaje de Juan 6, 16 al 21, de que Jesús evidentemente era el Verbo dueño de las leyes de la naturaleza. La connotación personal es que cuando estamos con Jesús, podemos confiar absolutamente en Él. ¿Por qué? Porque Él vence las circunstancias naturales de la vida, porque es el único que demostró hasta la saciedad que tiene poder sobre los eventos propios de este mundo, sobre las circunstancias negativas propias de este mundo, sobre enfermedades y dolores, sobre persecuciones y contradichos, sobre debilidades y circunstancias coyunturales difíciles. Él camina sobre las aguas. Además, hermanos amados, la palabra tiene una tercera connotación que es la profética. Toda palabra de Dios tiene una connotación profética. Dios no se manifiesta en la tierra únicamente, en este caso, por ejemplo, para descrestar y decir Jesús caminó sobre el agua. ¡Wow! No, ya vimos que no.
tampoco se queda en el evento de que Él demuestra que tiene poder sobre los problemas personales, connotación personal. A nivel profético, tenemos que reconocer en este pasaje que el Señor camina sobre las aguas, entendiendo, según Isaías 43, según Apocalipsis 17:15, que las aguas son las naciones, los problemas, dice allí, son las naciones y culturas y lenguas. Dice allá en Apocalipsis 17, las aguas en que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cuál es la connotación o perfil profético de este pasaje? Amados, que Jesús camina no solamente sobre el agua física, sobre los problemas físicos, económicos de la vida. No solamente vence nuestros propios problemas personales y familiares, sino es el Rey de la tierra entera, de las naciones. Él camina sobre las naciones, Él determina el camino de la historia mundial, Él es el Señor del camino y del destino universal. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Jesús camina sobre las aguas porque un día terminará gobernando el planeta Tierra, y más que el planeta Tierra, a todas las naciones, políticamente, económicamente, socialmente, espiritualmente. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas, la verdad, tiene una connotación tripartita y aún de 4 vértices, porque está allí manifestada toda la expresión divina en el campo circunstancial, en el campo personal, en el campo nacional, en el campo mundial profético. Jesús terminará gobernando y caminando sobre los problemas no solamente individuales y familiares y colectivos, sino mundiales. Terminará sobre los mares, léase sobre las muchedumbres, reinando, y sabemos que el Señor Jesús vendrá y reinará por 1000 años de manera física y visible desde Jerusalén como único presidente mundial, rigiendo al mundo con sus leyes y demostrando que es el único que tiene el poder y la capacidad y la bondad para traer justicia y paz al mundo entero. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tu palabra es maravillosa. Es como una joya de muchos lados, vértices y vórtices, ángulos, que brilla en tu mano, Señor, que emite rayos y centellas, luces gloriosas. Tu palabra es portentosa, llena y cargada de revelación. Es tu pensamiento hecho verdad, expresado a través de este libro santísimo, la Santa Biblia. Gracias por traérnosla. Gracias por iluminar nuestro pensamiento y entendimiento con tu palabra, con tu verbo, hecho carne para nosotros, y a la vez camino y fuente de espíritu. Nos sentimos privilegiados y agradecidos. En el nombre de Jesús, cobija a todos los oyentes por amor a tu nombre en este día, con el manto, Padre, de tu amor y de tu gozo. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.